¿Qué es la iglesia para ti? ¿Y cuál es el concepto que tienes tú intelectualmente y en tu corazón de iglesia? ¿Qué hace una iglesia buena? ¿A qué llamamos una iglesia buena? ¿Es por su música? ¡Wow! Cantan bello, tocan perfecto, tienen una super orquesta que suena. Su estructura, ese cuando tú entras a esa iglesia, es wow. Vean sus columnas. Verás el altar que tiene. Eso hace una buena iglesia. O los programas que hacen. Mira, el servicio es bonito y tienen un tiempo de oración y atienden a los niños y hay actividad para los jóvenes. Eso es una buena iglesia. Tiene muchos programas. Para algunos, la iglesia no es más que un club social, donde vamos y escuchamos buena música. Porque ahora estas iglesias suenan, ¿no? O una prédica motivacional donde te digan que tú eres más que vencedor y que nada malo te va a venir y que a partir de ahora todo te va a salir bien. Porque cuando declares y decretes, usted sabe ya cuál es el mensaje que dan, ¿verdad? Donde hay gente chévere, gente donde yo puedo inclusive hacer negocios, donde podemos reunirnos y pasarnos un tiempo bien animado, bien chévere. Hermanos, pero para otros, la iglesia es una institución obsoleta. Para ellos la iglesia es del pasado. Una iglesia, hoy en día, por favor, eso era antes. Inclusive, hemos visto algunos falsos líderes decir cosas como, a la Biblia hay que actualizarla. La Biblia se quedó en el pasado. Usted lo escuchó, ¿verdad? Igual que yo. Otros quieren generalizar diciendo, ¿para qué una iglesia si todas las religiones llevan a Dios? Y se levantan falsos maestros queriendo distorsionar la imagen de lo que realmente es la iglesia, de lo que la Biblia establece que es la iglesia. Tanto el apóstol Pablo como el joven pastor Timoteo, como tú y yo enfrentamos hoy en día esta realidad. La fe se convirtió, mi hermano, en algo opcional, no necesario. Si la religión te funciona a ti, chévere, a mí no. ¿A cuántos le han respondido así? O lo que yo estoy diciendo aquí es mentira. Hermano, en pocas palabras, tú y yo nos estamos enfrentando a falsas enseñanzas, a líderes corruptos y a una cultura totalmente hostil. Porque nuestra cultura es hostil. Ignorando por completo a la iglesia del Dios viviente. Y ese es el título del mensaje de hoy. La iglesia del Dios viviente. Y hoy vamos a tomar 3 verdades fundamentales sobre la iglesia del Dios viviente basados en 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 14 al 16. Estas 3 verdades fundamentales son las siguientes. 1. La identidad de la iglesia. 2. Su fundamento y su función. Y 3. El misterio de la piedad. Y viendo estas 3 verdades, mis hermanos, nos van a llevar al siguiente pensamiento. La iglesia, que es la familia de Dios, guarda y exhibe la verdad de Cristo. El apóstol Pablo hace una carta pastoral para un joven pastor en Éfeso llamado Timoteo para instruirle sobre cómo combatir las falsas doctrinas. Cómo organizar la administración de la iglesia local y cómo establecer principios morales y principios espirituales al liderazgo pastoral como obispos y diáconos.
Esta carta pastoral funciona esencialmente como un manual eclesiástico enfocado en preservar la sana doctrina, en regular la oración corporativa y guiar la conducta de los creyentes dentro de la comunidad de fe. Así que si usted quiere saber de la iglesia, lea a Timoteo. Y hoy vamos a detenernos en una verdad que inspiró el Espíritu Santo al apóstol Pablo: definir qué es la iglesia del Dios viviente. Y así vamos a abordar el punto número 1, la identidad de la iglesia. Pablo le dice a este joven: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Eso está en el versículo 14. Y hoy en día lo primero que usted va a encontrar en la gran mayoría de las iglesias, es algo que se conoce como irreverencia. Y no solo en las personas que están asistiendo al servicio, estoy hablando de los líderes para abajo. Pastores que no tienen reverencia por el llamado, pastores que no tienen reverencia por la palabra, diáconos que no tienen reverencia por la iglesia, por lo que hace, ni para quién lo hace. Y por eso vemos a Pablo diciéndole a este pastor: te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. O sea que no podemos andar en la iglesia como nosotros queremos y pensamos. Porque la gente no sabe conducirse en la casa de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque desconocen totalmente quién es Dios y lo que la iglesia representa. Cuando usted tiene claridad de quién es Dios, cuando usted tiene claridad de lo que la iglesia representa para Dios, usted empieza a tener un temor reverente. Que usted no va a llegar a la iglesia como un club social. Y usted no va a ver la iglesia como ese momento chévere que pasamos el domingo, que escuchamos buena música, que compartimos un mensaje. No, hermano. Ya mi pensamiento a ver quién es Dios ya cambia. ¿Recuerdan la materia que vimos de la cultura del evangelio? Que hablamos de todos los atributos de Dios, cómo cambia nuestra cultura. Eso debemos repasarlo. Para yo tener reverencia por ese Dios al cual yo digo que adoro y que sirvo. Que representa a la iglesia de Cristo. Es un grupo de personas que ya viven en libertad y hacen lo que quieren. Entonces, comencemos entendiendo cómo este texto, el Señor nos guía a tomar conciencia de esto. Y la primera definición de la iglesia que podemos sacar de esta porción del texto que nos dice el apóstol Pablo acá es que la iglesia es casa de Dios. Y cuando pensamos en casa, ¿qué representa una casa? Cuando nosotros vemos los libros y ponen una casita, cuando nosotros vemos las redes sociales y ponen tal vez una casita por allí, una casa, ¿qué representa? Representa familia. Representa un espacio íntimo donde se comparte una vida familiar. Representa un espacio donde usted busca la paz. ¿Cuántas veces usted no dice, ay, quiero llegar a mi casa? ¿Por qué? Pero si esa casa, porque es tu lugar de tranquilidad, de paz. Es que mi familia pelea mucho, no me importa, esa es mi casa. Y yo en ese burrú, yo encuentro paz. La casa representa identidad, personalidad, gustos, historia. ¿Dónde formamos a nuestros hijos?
En la calle, en el hogar, en la casa. Ahí ellos toman su personalidad, ahí se forman. ¿Dónde están las mejores historias de tu vida? ¿En la calle? No, en tu casa. Una casa representa estabilidad, protección de ese mundo exterior con el cual batallas todos los días. Entonces nosotros al calificar la iglesia como casa de Dios, esto enfatiza que hay una dimensión familiar y hay una dimensión doméstica de la comunidad de fe. En otras palabras, hablamos que la casa de Dios es una familia. No somos un grupo de personas y amigos aquí, no somos amigos, hermano. Somos familias. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a la iglesia, es mi espacio íntimo donde yo puedo venir a la casa de mi padre a estar con mis hermanos. Pero la iglesia también me da identidad, quién soy en Cristo Jesús. Me da personalidad, que yo no actúo como actúa todo el mundo allá afuera. Yo empiezo a actuar como Cristo. Ya empiezan a cambiarme los gustos, ya yo empiezo a aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Ya yo comienzo a tener otras historias, porque ya mis historias están acompañadas con mi familia de la fe. En la iglesia yo encuentro estabilidad, en la iglesia yo encuentro protección, en la iglesia yo encuentro seguridad de ese mundo allá afuera hostil que me quiere pisotear. Efesios 2 describe que los creyentes como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios se protegen uno. No se me duerman. Esta casa de Dios es donde los creyentes somos miembros de la familia de la fe y donde el mismo Dios, su Padre, mora por medio de su Espíritu. Miren, no hay nada más bonito que cuando está toda la familia. Pregúntale al hermano Lucas. Hermano Lucas sepa que nos reunimos todos, que estamos todos, hermano Lucas llora. Y yo antes decía, pero ¿por qué mi papá llora? Y ahora entiendo. Como pastor, cuando estamos todos, yo soy feliz, hermano. Yo soy feliz. Cuando falta alguno, uno está como que, oye, no vino. ¿Sí o no? Y ustedes mismos como, ay, oye, está la silla que viene, ahí se sienta fulanito y uno vino, ¿qué pasaría? Y uno se preocupa. Cuando estamos todos, uno está contento. Cuando la casa está llena, uno está contento. Imagínese Dios al saber cuando convoca a su pueblo y todo su pueblo en el mundo entero sale a la casa de papá a estar con sus hermanos. ¡Wow! Empieza a cambiar ese concepto que tuvo al principio. Hebreos 3:6 nos recuerda que Cristo es fiel como hijo sobre su propia casa, la cual somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria en nuestra esperanza. Escúcheme. Cristo es fiel como hijo sobre su propia casa que somos nosotros. No hablamos de edificio. El texto nos lo acaba de decir. Somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Recuerda cuando Jesús citó a Isaías en el templo y dijo, mi casa será llamada casa de... Mateo 21:13 está eso. Jesús hace un reclamo. Esto no es un lugar para el comercio. Imagínese usted llegar a la casa de su padre y su padre dice, ¿me viniste a visitar? No, yo vine fue aquí a traer un montón de gente que le voy a presentar un negocio y le voy a vender unas cosas. El papá que va a decir, wow, o sea, tú vienes aquí a la casa e interrumpes así para vender, ni siquiera vienes a verme. Eso es lo que está reclamando Jesús. Eso es un lugar de paz, de encuentro y fe. Dígalo conmigo, es un lugar de paz, es un lugar de encuentro, es un lugar de fe. Es un lugar donde yo voy a buscar mi paz, mi tranquilidad. Lo que hace descansar mi alma. ¿Quién es? Dios.
Pero también es un lugar de encuentro donde yo puedo compartir con mi hermano, abrazar a mi hermano, conversar con mi hermano. Y también de fe, porque nos reunimos por nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso la iglesia es una casa, mi hermano. Cada uno de nosotros es parte de esta casa espiritual. Algunas personas me dicen, ¿usted se reúne en un salón de clase? Y le digo, no. El lugar, tú hablas del lugar físico, sí es un salón de clase. Pero los que estamos allí somos iglesia de Cristo. Y esta casa es espiritual. Ni el apóstol Pedro lo declara y lo dejó muy claro en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Que dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros venimos formando ese ladrillo, esa piedra viva que va, ¿te acuerdas? Bien apretado. Por eso la iglesia podemos tener el templo más bello de Caracas. Y hay pastores que dicen, yo quiero hacer el templo más bello de Caracas. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque no decimos, nosotros somos el templo espiritual que Dios ama más en Caracas. Hermanos, no es el ladrillo, somos nosotros. Porque no nos enfocamos en ser la iglesia que está aquí y no ser la iglesia que nosotros tenemos aquí. Porque queremos levantar grandes templos para el Señor, pero el Señor no habita en templo hecho por manos humanas. Tú y yo ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿queremos un lugar? Sí. ¿Queremos levantar un templo? Pues claro que sí, pero no enfocarnos en hacer el mejor templo de Caracas. Porque eso es vano. Tenemos que enfocarnos en crecer en las doctrinas que están aquí y ser como Cristo Jesús. En eso tenemos que enfocarnos. Entonces, no es un edificio físico, sino una familia espiritual. Donde Dios es el Padre, wow, y nosotros somos sus hijos. Esta es una verdad que nos llama a la comunión y al amor fraternal. Cuando yo veo la iglesia que es casa de Dios, yo voy a correr a tener común unión con mi hermano. ¿Por qué? Porque aquí tiene que existir el amor fraterno. ¿Cuál es la evidencia de que tú y yo somos discípulos de Cristo? Es que nos amamos los unos a los otros. Pero si yo no me considero parte de esta familia, ¿cómo yo voy a amar a mi prójimo aquí? No, es que yo vengo, me siento bien, me voy, ya no comparto más nada, ya no sé más nada. Entonces tú estás teniendo una religión aquí que vienes, te presentas, estilo Caín, viene, trae la ofrenda, la tiré ahí, ok, me voy, chaval. No, hermano. Yo necesito ser parte de esta familia, tener sentido de pertenencia. Yo soy hijo de Dios, por lo tanto ustedes son mis hermanos, ustedes son mi familia. Yo empiezo a tener ese amor fraternal. Hay otra definición que sigue diciendo el texto que da Pablo allí, que es la iglesia del Dios vivo. Wow. Que es la iglesia del Dios vivo, dice el texto. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque tú y yo no servimos a un Dios muerto. Usted y yo servimos a un Dios vivo, el cual es el creador soberano, sustentador, redentor de todo lo que existe. Dios no es, mi hermano, una abstracción filosófica. Dios no es un concepto estático, sino es el Dios verdadero, eterno, inmutable, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que se ha revelado soberanamente a sí mismo a través de su palabra infalible y a través de la persona de Cristo Jesús. Ya para una misma. Yo se lo voy a repetir, hermano, porque yo creo que usted no entendió esto. Escúchenme. ¿Está listo?
Dios no es una abstracción filosófica, no es un pensamiento, no es que yo me lo imaginé, yo lo pensé así. Dios no es un concepto estático. Dios es, y usted lo tiene que aprender así en memoria. Él es el único Dios verdadero. Todo lo que le dicen dioses de nuestro Dios para abajo, eso está muerto. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Es eterno. Es inmutable, no cambia. O sea, así como Él te ama hoy, te va a amar hasta el último día de tu vida. Es omnipotente. Su poder, hermano, no tiene límites. Es omnipresente, no se mueve en el tiempo, está en todos lugares al mismo tiempo. Es omnisciente, por eso el salmista David decía: Señor, antes de yo me presentarme delante de tu presencia, ya tú sabes lo que tú vas a decir. Porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él es la fuente de la sabiduría. Él se ha revelado soberanamente a sí mismo por medio de su palabra y también de la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. Esta vez lo dejé bajito para que dijeran amén. Servimos a un Dios vivo, mi hermano. Él no es una obra de manos humanas. Él no es un ídolo mudo, sino es aquel que interviene activamente en la historia humana para cumplir sus decretos eternos. No somos un grupo de personas que se reúnen aquí por casualidad. Somos un grupo de personas que hemos sido convocados por el único y santo Dios para ser su pueblo, para ser su iglesia. Y déjame contarle algo. En Éfeso era famosa, la ciudad de Éfeso era famosa por el templo de Artemisa. Esto era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Yo creo que usted se imagine el templo de esta falsa diosa. Tenía 127 columnas. Y saben, todas eran de mármol. Medían 18 metros de altura. La verdadera maravilla no era este templo pagano. Lo que brillaba en Éfeso era una iglesia que adoraba a un Dios que estaba vivo. No, Éfeso no lo hacía brillar un templo de 127 columnas de mármol de 18 metros de altura de una diosa muerta. Mientras ellos adoran a su diosa falsa, nosotros adoramos a nuestro Dios vivo. Mientras ellos levantan templos para elevar a sus dioses muertos, nosotros mismos somos columna, casa y templo único del Dios vivo y eterno. Y aquí pasamos al segundo punto. Su fundamento y función. Pablo agrega otra identidad y fundamento de esta iglesia viva. Dice columna y sostén de la verdad. En otras versiones dice columna y baluarte. ¿Se ha preguntado realmente en su corazón cuál es la función de la iglesia? Porque tal vez muchos piensan que Cristo vino, murió en la cruz, resucitó y ya nos dejaron aquí libres a todos para hacer lo que queramos. Sí, nos reunimos para adorarle, cantarle, pasarla bien el domingo y ya. En eso se basa la fe. En que vengamos y cuando nos sentamos muy culpables, traigamos ofrenda delante del altar y después sigo mi vida como si nada. No, hermano. Aquí nos está diciendo que la iglesia tiene una función dual. Columna y sostén de la verdad. ¿Qué hace la columna?
La columna eleva. La columna hace visible. Y voy a poner el ejemplo del templo que les acabo de decir. ¿Cuánto medían esas columnas? 18 metros. ¡Wow! Esa columna que hacía era alzar lo que ellos querían exhibir allí. Y la iglesia exhibe la verdad públicamente. Nosotros somos esas columnas que llevamos lo más alto, el evangelio de Cristo Jesús. La otra función de la iglesia es el sostén, un sostén firme, estable, algo que pueda soportar lo que yo voy a poner. Cuando usted iba a ver estos templos, tenían esas grandes columnas altísimas y arriba ellos ponían imágenes de sus falsos dioses. La iglesia preserva, la iglesia defiende la verdad contra el error. De esa manera nosotros alzamos el evangelio de Cristo Jesús. El doctor Sproul decía lo siguiente: la iglesia no establece la verdad, ya que en otra parte Pablo dice que la palabra de Dios, los escritos apostólicos y proféticos son el fundamento de la iglesia. Nosotros no inventamos las doctrinas, no inventamos la verdad. Ellas están ya aquí. Profetas y apóstoles. Y ojo, no los falsos apóstoles que se andan autoproclamando apóstoles. Estamos hablando de los 12 apóstoles. Y dice Sproul que con Cristo Jesús como piedra angular, quien sostiene todo el edificio, quien sostiene toda la obra, mi hermano, es Cristo Jesús. Eso está en Efesios 2, 19, 20. La iglesia es el sostén ministerial, no la fuente autoritativa. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Es columna visible y elevada. Exhibe la verdad al mundo. La verdad revelada por medio de la Escritura. ¿Cuál es la verdad revelada por medio de la Escritura? Cristo. Cristo es el fundamento de todo. La iglesia es el sostén que protege y exhibe. ¿Me está entendiendo? Nosotros debemos proteger el mensaje. Por eso no podemos callar. Y tenemos que pararnos donde sea a defender este mensaje. Lea la carta de Judas y ahí se las dejo. Nosotros tenemos que exhibir como columnas de la iglesia. Tenemos que exhibir la verdad que está aquí, que es la revelación de Cristo Jesús. Esta verdad es la única regla infalible de la fe, de la doctrina, de la práctica. La iglesia se rige por lo que dice aquí, no por lo que dicen los hombres. Es lo que dice. Por eso para nosotros la palabra del Señor es nuestra autoridad. Si la Biblia dice sí, nosotros decimos. Y si la Biblia dice no, nosotros decimos. No, que a mí no me parece. Bueno, a ti no te puede parecer, pero si la Biblia lo dice así, es así. Ay, que son radicales. Sí, sí somos radicales. Porque Cristo es radical. Ahora Pablo introduce un término aquí que uno dice, no entendí, Pablo. El término misterio. Cuando dicen misterio, uno enseguida piensa, wow, ¿qué será? Está muy misterioso hoy porque la gente está toda... En el Nuevo Testamento se refiere a la verdad que antes estaba oculta y ahora ha sido revelada en Cristo Jesús. Eso es el misterio que está hablando Pablo. Y le llama el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la devoción a Dios. Y se manifiesta en una vida transformada. Vuelvo a decirlo. La piedad es la devoción. ¿Te acuerdas que
Al principio les decía que en la iglesia no había devoción por Dios. Bueno, Pablo ya viene a hablar de esto. Tenemos que tener vidas piadosas. ¿Cómo es esto? Que nosotros tenemos que tener devoción por Dios. Y esto nos va a llevar o se va a manifestar teniendo vidas transformadas por el poder del Evangelio. El misterio de la piedad es que Dios se ha hecho visible en Cristo Jesús. Y que esta revelación produce una vida de adoración y obediencia. Recuerda cuando yo le digo sobre la adoración, ¿qué es la adoración? Yo respondo a la revelación de Dios. Dios se revela a mí. ¿Cómo se revela a mí? A través de Jesús. ¿Y qué me revela? A Cristo. Y yo respondo a eso. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. Y ahora podemos pasar al último punto, que es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, o sea, esto no tiene discusión para nada. Grande es el misterio de la piedad. O sea, en otras palabras, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Escúchenme. Hablando de Cristo, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esto era como que la iglesia, ¿no? Hermanos, si nosotros observamos este texto, vamos a ver 6 declaraciones que resumen el Evangelio. Cuando decimos, ¿de qué se trata el Evangelio? De Cristo. ¿Pero qué se trata el Evangelio? Vamos a ir más profundo. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, resurrección, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es el Evangelio de Cristo Jesús. Desde la encarnación, así, hasta la exaltación. Wow. Y saben, dicen algunos teólogos que esto era un himno, de alabanza a Cristo, que se cantaba en la iglesia primitiva. Y esto es como el cetro de la fe. Es lo que nos da esperanza a nosotros como iglesia. Y vamos a ir una por una de ellas. Manifestado en la carne. Aquí hablamos de encarnación. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el verbo se hizo y habitó entre nosotros. Ay, hermano. La piedad, la salvación no se encuentra en los santos, discúlpenme los hermanos católicos, en los ángeles, ni en las reliquias, ni en las filosofías. La piedad y la salvación solo la vas a encontrar en Cristo encarnado, mi hermano. El creador del universo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él tomó naturaleza humana. Esta es la base de nuestra salvación. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo no hubiese venido verdaderamente humano, no hubiese podido ser nuestro representante en la cruz. Y aquí podemos hablar de solo por gracia. Sola gracia. La encarnación no es un mérito humano, mi hermano. Es un acto puro de gracia que hemos recibido. Dios no estaba obligado a salvarnos a nosotros, pero por su gracia envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Wow. Es por gracia que Dios envió a su Hijo. La siguiente,
justificado en el Espíritu. Y aquí hablamos de resurrección. Romanos 1:4 dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo jugó un papel, hermano, crucial aquí, en la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección es la declaración divina de que Jesús es el Hijo de Dios y de que su obra en la cruz fue aceptada por el Padre. Sin la resurrección, nuestra fe es vana. Lo dice el mismo apóstol en 1 Corintios 15:17. Si Cristo Jesús no resucitó, ¿qué hacemos aquí tú y yo? No hacemos nada. Pero la resurrección es el fundamento de nuestra justificación por fe. Por eso hablamos de sola fide, solo por la fe. Solo por la fe. Porque la resurrección es el fundamento de nuestra justificación. Creemos que Dios levantó a Jesús de los muertos y esta fe nos es contada por justicia. Vamos a la siguiente. Visto por ángeles. Los ángeles, seres celestiales del cielo, testigos de la obra redentora de Cristo. Los ángeles anunciaron su nacimiento. ¿Recuerdan? Cuando se le apareció a María. Cuando se le apareció a los pastores, anunciaron su nacimiento. También les sirvieron en el desierto. Lo vimos en nuestro discipulado con Marcos. Pero también presenciaron su resurrección. ¿Quiénes estaban en la tumba? Los ángeles. Cuando llegaron las mujeres, ¿quién les habló a ellas? Ángeles. Pero también en la ascensión, cuando Cristo fue llevado al cielo, ¿quién le dijo a los apóstoles, ¿qué hacen ustedes ahí mirando para arriba? Ese que han visto irse, así mismo lo van a ver regresar. Prácticamente vayan a trabajar. Los ángeles fueron testigos de la obra de Cristo. Esto nos revela que la obra de Cristo, hermanos, no es solo en esta tierra, sino que es cósmica. Afecta a la humanidad, pero también afecta a todo el orden creado. ¡Wow! Y aquí podemos hablar de solo Cristo. Solo Cristo. Cristo es el centro de toda la historia. Visible e invisible. Los ángeles adoran a Cristo. Nosotros adoramos a Cristo porque la salvación viene solo de Él. Vamos a la siguiente. Proclamado entre los gentiles. El evangelio no es solo para los judíos, es para las naciones. Lo veíamos ayer en nuestro discipulado, ¿verdad? Esta semana, pero no es solo para los judíos, es para nosotros los gentiles. Y aquí es la gran comisión de la iglesia. Mateo 28, 19, 20. Por lo tanto, y a todas las naciones. ¿Se lo sabe? Bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, eso debe hacer la iglesia. La iglesia primitiva entendió que el misterio de Cristo debía ser anunciado a todo el mundo. Ese misterio que estuvo oculto en la antigüedad, ahora nosotros debemos que hacerlo público. Y así lo hicieron, llevando el mensaje de la salvación a los gentiles. Ahora tú y yo debemos seguir haciendo este trabajo. Hoy esa misión es tuya, hoy esa misión es mía, de proclamar la grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya que hablamos de solo escritura. La proclamación del evangelio a toda lengua, raza, tribu, nación. Tenemos que proclamar este evangelio, esta palabra de salvación.
¿Recuerda lo que hablaba nuestro hermano Henger la semana pasada? De la simiente de Abraham. Aquí van a ser benditas todas las naciones por la proclamación y la predicación del Evangelio de Cristo. Solo Escritura. Solo Escritura. La que sigue. Creído en el mundo. Porque el Evangelio no es solo para yo predicarlo, el Evangelio no es solo para yo proclamarlo, el Evangelio necesita creerse. A pesar de la oposición que vivimos, de la persecución que está viviendo la iglesia, de las falsas enseñanzas de esta nueva generación de pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos todo, Cristo sigue transformando vidas a través de la predicación, de toda cultura, de toda generación. A pesar de todas estas cosas que se han levantado. Y esta es la evidencia, mi hermano, de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es creído por fe, no por obras. La fe viene por el oír. Entonces, la fe es el medio por el cual recibimos esa salvación. La siguiente y la última. Exaltado en gloria, ya que hablamos de la ascensión y reinado de Cristo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Usted sabe que yo amo ese texto, ¿ah? Y ante él toda rodilla ha de doblarse y declarar que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amo ese texto. Y la obra de Cristo culmina en su ascensión y exaltación a la diestra de Dios Padre. Él reina ahora como el Señor sobre todas las cosas. Y un día, toda la tierra, todo el cielo y lo que está debajo de la tierra, vamos a doblar nuestras rodillas delante de nuestro Rey y Redentor. Esta es nuestra esperanza, que el Rey que murió por nosotros, reina por nosotros. Y aquí hablamos de soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. La exaltación de Cristo, mi hermano, es para la gloria de nuestro Dios. Todo el plan de redención desde la encarnación hasta la exaltación tiene como fin último la gloria de nuestro Dios. Amén. La iglesia solo puede ser lo que Dios la llamó a ser cuando se fundamenta en estas 5 solas de la Reforma. Solo la Escritura, solo por la gracia, solo por la fe, solo por Cristo, solo para la gloria de nuestro Dios. ¿Queremos ser una iglesia sana? Tenemos que fundamentarnos en esto. La iglesia está amenazada hoy en día. Está siendo perseguida, hermanos asesinados. Los falsos maestros crecen y crecen y crecen. Y esto siempre ha sido una realidad. Esto no es que ahora, en el tiempo de nosotros, no. Eso ha sido toda la vida. Mercaderes en púlpitos, estafando, robando descaradamente. La iglesia tiene que proteger el mensaje. Nosotros servimos un Dios vivo, no un Dios muerto. Y como servimos un Dios vivo, la iglesia tiene que estar viva.
viva, activa, no pasiva, mis hermanos. El llamado del apóstol Pablo a este pastor Timoteo es un llamado también para nosotros. Guarda la verdad, vive la verdad y proclama la verdad. Por eso Pablo dice: grande es ciertamente el misterio de la piedad. Es indiscutible. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el mensaje que nosotros debemos proclamar y predicar día y noche, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿cuál es tu concepto de iglesia? Compara tu concepto del principio con el de ahorita, después de haberse sido expuesto por la Escritura. Tal vez más así: no, pastores, sí, iba bien. O no, no tenía ni idea. Ahora, ¿qué cambio vas a hacer tú con referente a la iglesia? ¿Cómo yo voy a ver a la iglesia y cómo me voy a comprometer con la iglesia? Porque, ¿sabes? En la familia todos estamos comprometidos. Cada quien tiene una función dentro de la familia. Todos nos apoyamos, somos una familia. Cuando veas la iglesia, no yo voy a ir allá a cantar y a que oír la palabra. Ahora, no, estás viniendo a una casa familiar. Y no cualquier familia, sino a la casa de Dios.